Hola, ¿qué hay? Soy José Ignacio Rivas Flores, de la Universidad de Málaga y coordinador de este simposio que organizamos dentro del Congreso sobre Innovación Educativa, que se llama Importancia del profesorado y de la cultura escolar para la innovación educativa. Primero agradecer a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad de compartir este espacio y presentar algunas de las ideas que nos mueven y motivan dentro del colectivo de gente con la que trabajo e investigo en el grupo de investigación de ProCIE, y también con otros compañeros y colegas con los cuales compartimos inquietudes y posiciones con respecto a este tema. Primero, presentar un poco el sentido que le queremos dar al simposio, porque entendemos que es importante romper con unas ideas de la innovación educativa muy centrada en el tópico de lo que es la perspectiva que llamamos técnico-pedagógica, es decir, una perspectiva que se centra en la individualidad del sujeto y por lo tanto del trabajo del docente, y en ese sentido se pierde la dimensión de la educación como una cuestión más colectiva, que implica no solamente a un sujeto particular y a su grupo de estudiantes, sino que está necesariamente afectando a toda la colectividad, a profesores, las familias, el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queremos en este simposio hacer este tipo de mirada, de planteamiento más globalizador, más complejo. También porque entendemos que la práctica educativa es una práctica fundamentalmente colectiva y compartida. Más allá de lo que son el conjunto de estructuras aisladas que componen la vida de los centros educativos en este instante. La innovación educativa, que nosotros la planteamos como transformación, no solamente como la innovación, lo entendemos que solamente se puede ver desde una perspectiva global y compleja, que incluye la comunidad educativa y también el entorno social, económico, cultural y político. La educación solo adquiere ese sentido desde aquí, desde esta visión comprensiva de los escenarios en que se construye y desde la singularidad de los sujetos. Lo educativo, entiendo que acontece en este cruce, o si se prefiere, en este encuentro entre los contextos y el sujeto. No podemos pensar una cosa sin la otra. Desgraciadamente parece que los procesos educativos a los que estamos abocados, de acuerdo a las políticas y a los modos en que se están organizando los centros educativos en el momento actual, inciden más en lo que serían prácticas individualizadas y entendiéndolas de una forma muy aislada, si bien legitimado desde posiciones muy estructuradas desde las prácticas instituidas o desde las políticas y las propuestas instituidas. Pero esto no garantiza una innovación en el sentido que nosotros lo planteamos de transformación de la realidad educativa social, sino lo que hace sencillamente es convertir al profesor en un técnico que, cambiando y ajustando determinado tipo de técnicas, de estrategias, de procedimientos, mejora la práctica profesional. Pero esto no tiene que ver con una innovación en el sentido que nosotros nos planteamos. Hablar de cultura escolar, que es uno de los ejes del simposio, es hablar de una construcción de sentido compartido, o sea, de unas trayectorias que se van construyendo históricamente, que se van construyendo a través de tradiciones, de experiencias, en común. Por lo tanto, es importante entender el centro educativo no solamente desde una perspectiva coyuntural y sincrónica, sino justamente desde lo biográfico, lo histórico, porque justamente es a través de la comprensión de toda esta historia compartida de sujetos que comparten experiencias, etcétera, etcétera, es como se puede entender la construcción de la cultura escolar. Y este escenario, esta cultura que se genera histórica, biográficamente e institucionalmente, es la que crea condiciones para el ejercicio personal de la profesión o de la actuación, tanto de los niños, de las niñas, como de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura escolar es el escenario donde las actuaciones personales acontecen, donde se estructuran, donde tienen lugar, etcétera. Por lo tanto, es importante comprender cómo es la cultura, cómo se gestiona la cultura escolar y de qué forma los sujetos entran a formar parte de ella, planificando su actuación, desarrollando sus actuaciones. Pero también hablar de cultura escolar es hablar de institución,
es decir, de una construcción sociohistórica y política, fruto de las trayectorias que se han ido construyendo también desde el ámbito de la sociedad en su conjunto. O sea, no solamente es una cuestión que tiene que ver con cada centro en particular, sino que tiene que ver con cómo este centro se ubica dentro de un sistema mucho más amplio, que tiene que ver con decisiones que se toman desde lo político, que se toman desde lo institucional, etcétera, y que por lo tanto entran a formar parte también de la construcción de sentido de la escuela. Por lo tanto, la cultura escolar es la conjunción de una serie compleja de procesos que al final confluyen y que llevan a este marco. Desde la perspectiva de este simposio que coordino, lo que os planteamos es justamente romper con esa perspectiva segmentada de la escuela que os planteaba antes, es decir, la idea de una práctica individualizada exclusivamente. Porque entendemos que la escuela está estructurada de una forma que clasifica, es decir, estamos organizados por niveles, por cursos, estamos organizados por grupos de edad, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay todo un sistema de clasificación. Pero la clasificación no es una forma de producir innovación, sino simplemente es de gestionar. Nos gusta la metáfora, por ejemplo, de Mónica Kader cuando habla del cartón de huevos, como la metáfora que explica cómo está pensada las organizaciones educativas. Es decir, cada huevo, cada individuo, cada grupo, sujeto, etcétera, está ubicado en un lugar aislado del resto para que no se rompa. Por lo tanto, esta perspectiva segmentada de la organización de la escuela es aquella que tenemos que romper para pensar en una estrategia de innovación y de transformación distinta. Cuando hablamos de cultura escolar, fundamentalmente hablamos de tres cosas. En primer lugar, hablamos de una identidad, es decir, la cultura escolar aporta identidad al colectivo, aporta identidad a las familias, aporta identidad al profesorado y a los niños y las niñas que acuden a la escuela. Es decir, en definitiva, es aquello que permite a los sujetos sentirse parte de algo con los cuales se identifican y con los cuales sienten que están haciendo algo, que son parte de algo y por lo tanto le está dando un sentido a su paso por esa institución. Por lo tanto, es importante culturas que permitan esa integración fuerte, ese posicionamiento de los sujetos como parte importante, activa, que se sientan que son parte de eso. No hay nada más funesto, digamos, más frustrante para los chicos, las chicas, para los maestros, las maestras y las familias, que un centro que les cierra la posibilidad de identificarse con sus principios, con sus procesos, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que implica la cultura escolar es la participación, es decir, la capacidad de compartir acciones, pensamientos, modelos, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura fundamentalmente es participación, decía, ser parte de, pero siendo parte de, participo y me siento como un sujeto activo dentro de eso. Esto supone un proyecto de acción y, por decirlo de alguna forma, de moral. Por lo tanto, cuando hablamos de participación, hablamos de un proyecto moral que implícito en la cultura del centro, que permite justamente estas dinámicas de relación, de intercambio, de qué hacer, del qué hacer, en definitiva. Lo cual nos lleva a la tercera cuestión que implica la cultura escolar, que es la acción. Es decir, la posibilidad de intervenir. O sea, no solamente sentirme parte de y de participar en los procesos que se dan, sino también intervenir y ser parte de los procesos de cambio y de transformación. La cultura escolar me permite este marco de acción a partir del cual estoy en condiciones de modificar y transformar la realidad. Por lo tanto, la cultura es tanto la consecuencia, o la acción dentro de la cultura es la consecuencia de este marco instituido, pero también es la posibilidad de transformarlo. Yo creo que esto es el valor que nos da hablar de cultura escolar en definitiva. En este sentido también creo que es importante plantearnos lo que sería la perspectiva política de la escuela en términos de lo que significa como innovación y transformación. Es decir, no se puede hablar de innovación sin pensar en qué procesos democráticos tienen lugar
en una escuela o a lo largo de estos tipos de procesos. Sí, cuando hablamos de innovación, estamos pensando en qué tipo de relaciones se plantean entre los sujetos, qué relaciones de poder se están dando entre unos y otros, de qué forma se están gestionando las dinámicas interactivas de autoridad, etcétera, etcétera. Esto es necesario tenerlo en cuenta cuando se habla de innovación desde el punto de vista de la cultura. La innovación, más que una cuestión técnica, es una cuestión social, cultural y política y ética. Nos remite necesariamente a la relación entre los sujetos y al proyecto de sociedad que construimos juntos entre unos y otros. Se debe vincular, por lo tanto, necesariamente al derecho de la educación como finalidad última de cualquier proceso de innovación y de transformación. El derecho a la educación no solamente como la posibilidad de tener un puesto escolar para cada niño y para cada niña, sino el derecho a la educación como para que cada niño o cada niña tenga la mejor opción educativa de las posibles. El derecho a la educación como una construcción que hacemos entre todos para la mejor transformación de la sociedad. Y en este sentido, ya para ir acabando, es importante recuperar el concepto de soberanía. La soberanía como eje sobre el que se articulan los proyectos de transformación, soberanía colectiva y personal. Entiendo que para responder de forma diferente, que la soberanía es una forma de responder de forma diferente a lo instituido y situarse ante el mundo desde la subjetividad y desde un proyecto compartido. Y en este sentido es como asumimos el control desde la reflexión y la construcción de la realidad de todos y de todas. Entonces, la soberanía es lo que nos permite romper con las inercias, con las dinámicas instituidas, segmentadas, fragmentadas, que comentaba antes, y entrar en un proceso de cambio y de transformación donde los sujetos se hacen responsables de las acciones que desarrollan y los colectivos se hacen a sí mismos responsables de cuáles son los proyectos que van a compartir. Entonces, necesitamos hablar de soberanía para hablar de innovación y de transformación. No existe una sin la otra. Por lo tanto, insisto, hablamos de un criterio ético y político que incorpora lo individual y colectivo. Es un concepto emancipador que nos compromete en la construcción de una cultura escolar diferente, a partir de la cual la diferencia es reconocida como un valor y una posibilidad para la transformación. Diferencia que permite que el sujeto se hace responsable de su actuación y el colectivo se hace cargo de un proyecto, como decía. Dicho lo cual, paso a presentar lo que va a ser los ponentes y las ponentes que van a participar en el simposio. En primer lugar, vamos a contar con la participación de Miguel Pérez, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Jaén, que plantea lo que es la cultura del centro e innovación docente. Una ponencia en la que Miguel Pérez Ferra, catedrático con trayectoria en el ámbito de la innovación, plantea la necesidad de recuperar cuáles son las tradiciones, los ejes sobre los cuales se ha ido construyendo la cultura escolar como una posibilidad de cambio. Por tanto, recupera esta idea histórica y personal, es decir, cómo los individuos dentro de este tipo de estructuras culturales van construyendo sus posibilidades de actuación y de cambio. La segunda presentación que vamos a tener es Formación del profesorado y comunidades de aprendizaje, en el que Analía Elizabeth Leite, de la Universidad de Málaga, y María Jesús Márquez, profesora de la Universidad de Valladolid, van a presentar una experiencia que llevamos desarrollando durante bastante tiempo, colaborando con comunidades de aprendizaje, o sea, con centros que se constituyen como comunidad de aprendizaje y en los cuales hay una serie de estudiantes nuestros que acuden de voluntarios para poder colaborar y ser parte de los procesos de construcción y de cambio. Por lo tanto, incluimos lo que es la formación del profesorado en las dinámicas de cambio y de innovación de las escuelas. La tercera presentación corre a cargo de Ingrid Esberlich, una profesora argentina de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ella nos va a plantear los desafíos en la dirección escolar, los saberes y prácticas de una actividad compleja en la transformación educativa.
Igualmente, a partir de su investigación con directores y directoras de centros educativos en Argentina, también en colaboración con proyectos que se están haciendo en España sobre este mismo tema, analiza cuál es el papel del director, de la directora, como un elemento de cambio y de transformación en la escuela. Como es un sujeto no tanto gestor, que solamente se dedica a tomar decisiones sobre un proyecto ya dado, sino que es alguien que tiene que asumir la cotidianidad como elemento de cambio y de transformación. Y por lo tanto, la dirección es un elemento vivo y dinámico que tiene que estar constantemente en relación e interacción con los sujetos, provocando decisiones compartidas que provocan el cambio y la transformación. La cuarta presentación es de Pablo Cortés, de la Universidad de Málaga, y Esther Prados, de la Universidad de Almería. Y nos plantean lo que sería la voz del profesorado ante la realidad educativa. ¿De qué innovación se habla? Y ellos se centran fundamentalmente en las prácticas de formación de profesorado y cómo pueden estar incidiendo en la construcción de futuros docentes encardinados dentro de dinámicas de cambio y de transformación. Y en este sentido asumen dos cuestiones relevantes para analizar esto. Por uno, la corporeidad, es decir, cómo nos constituimos como sujetos materiales con cuerpo y nuestro cuerpo encarnado en escenarios en los que actúa. Y como esto supone asumir toda la experiencia que el sujeto incorpora a través de su cuerpo y la pone en funcionamiento en una situación en particular. Y el otro concepto es el de resiliencia. La resiliencia como la posibilidad de transformar, de cambiar la realidad a partir de la acción reflexiva del sujeto, superando las deficiencias, los problemas, las cuestiones conflictivas sobre las cuales ha ido construyendo su identidad. Y por último planteamos dos presentaciones de dos directores de centro. Un director de un centro de secundaria y otro director de un centro de primaria. Dos centros que están asumiendo la innovación, la transformación de la realidad a partir de su ubicación en contextos muy complejos desde el punto de vista social y económico, y que el proyecto educativo que llevan en el centro intenta ser parte también del proceso de transformación del entorno. Lo llamamos a esto: los centros toman la palabra. Experiencia de transformación en la escuela pública. Y en este caso tenemos José María Ruiz, director del IES Cártima, y Pachi Velasco, director del CEI María de la O. Los dos son directores de centros, como digo, que entienden la transformación en relación a todas las dinámicas, los elementos, conceptos, procesos que se desarrollan a lo largo del simposio. Pero es un elemento diferente, no es la voz desde la academia, la voz desde la erudición, digamos, de las cátedras de la universidad, sino desde las prácticas escolares que se están desarrollando en centros concretos particulares. Espero que disfrutéis del simposio, de que os sea útil y podamos establecer dinámicas de diálogo a través de los mecanismos establecidos por el Congreso. Muchísimas gracias.